Los ungidos son aquellos creyentes dispuestos a cumplir la voluntad de Dios sin reservas. Ellos se ven como instrumento en sus manos y, hermanos, aprovechan las oportunidades para honrar y servir al Dios Todopoderoso. Es decir, vivimos aquellos que estamos guiados por el Espíritu Santo, vivimos y caminamos bajo los principios del reino. David comenzó realmente a conocer el corazón de Dios desde su juventud, desde sus días como pastor. El Señor, quien comienza la buena obra en nosotros, nos va formando, amados hermanos, nos enseña, con propósito nos enseña, y dentro de todas las enseñanzas, una gran verdad, y es que nuestra grandeza no está en las armas del hombre, sino en la confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. David sabía que había algo que cada creyente debemos de saber, o necesitamos saber, y es que si queremos experimentar realmente la fuerza de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren experimentar la fuerza de Dios en su vida? Queremos todos, ¿verdad? Todos queremos, pero él sabía una cosa muy importante, y es que él era escogido de Dios, y por lo tanto él sabía quién él era y a quién pertenecía. Y eso es de gran valor, cuando cada día sabemos a quién pertenecemos y para qué estamos. Eso hace una gran diferencia. Los ungidos de Dios son los verdaderos creyentes que se distinguen por 4 principios que queremos decir en esta mañana: honestidad, determinación, valentía y realización. Vamos a comenzar con el primero, que es la honestidad de David. Dice la palabra que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hermanos, cuando el rey Saúl vio la valentía, la disposición de este joven, quiso apoyarlo ofreciéndole su propia armadura. Y sepa que para una persona o para cualquier soldado de aquella época, portar el equipo del rey era un gran honor, un inmenso honor. Era una señal de confianza y distinción. Sin embargo, fíjense, hermanos, detrás de ese detalle se escondía una gran falta de fe. A veces en cosas que pensamos que son buenas, se esconde la falta de fe. Y nosotros notamos que Saúl no confiaba plenamente en que Dios podía usar a David tal como él era, con los recursos que él tenía. Eso tiene un nombre: falta de fe. Cuando usted no cree que puede por los pocos recursos, cuidado, eso es falta de fe. Cuando usted cree que usted necesita algo más que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, que la fuerza de Dios, que la presencia de Dios, y que de alguna manera, teniendo esto o teniendo aquello, es que usted va a poder cumplir con la voluntad de Dios, eso es falta de fe. Eso es falta de fe. Y David había demostrado que él sabía enfrentarse a grandes peligros, a leones, a osos, y estos no eran enemigos, ¿cómo decimos?, imaginarios. Se había enfrentado a ellos, y se había enfrentado a ellos con su callado y con su honda y unas piedras. ¿Qué les parece? Es decir, con los recursos que Dios le había dado
a él. Es decir, su experiencia y su fe, hermanos, eran suficientes porque era Dios quien se lo había dado. Pero Saúl, claro, desconectado ya de la dirección divina, pues pensó que la solución estaba en aquello que era visible, aquello que es externo. Esto es muy común en nosotros los seres humanos, en lo que vemos, en lo humano, pero aquí aprendemos una gran lección. Y es que la vestimenta del que no es dirigido por el Espíritu Santo no le sirve al que tiene el Espíritu Santo. Sepa bien eso. El que ha sido equipado por Dios no necesita de los adornos humanos para cumplir el propósito de Dios. Y claro que la honestidad de David es importante aquí. Se refleja en que él no busca aparentar lo que él no es. Cuidado con eso. David no necesitaba parecer un soldado, un militar, sino simplemente actuar como un hijo de Dios, como el pastor que él había entrenado al cuidado de las ovejas. David se da cuenta rápidamente, se puso todo aquello y se dio cuenta que esa armadura no era para él, de ninguna manera. Y fíjense, hermano, que eso no era cuestión de orgullo. Cualquiera puede decir, oye, pero qué. No era cuestión de orgullo ni de rebeldía, era simplemente que no funcionaba para él. No le servía, tenía que quitárselo. Y nosotros también tenemos que aprender a desechar lo que no proviene de Dios, aunque no parezca malo, o no sea malo en sí. Muchas veces, hermanos, personas sin la guía del Espíritu Santo intentarán vestirnos a nosotros con sus ideas, con su filosofía, con sus nuevas ideas que impresionan a los hombres, pero que realmente no vienen de Dios. En cambio, aquel que está en el Espíritu, hermanos, se reviste, sí, pero con otra armadura, con la armadura de Dios. ¿Qué les parece? Con la verdad y la palabra viva y eficaz. Se reviste de justicia, de la fe y la oración, mis queridos hermanos. Y en el mundo, déjenme decirle que sobran los hombres y sobran las mujeres que buscan sentirse importantes, buscan sentirse poderosos con las vestimentas, ¿sí o no? Con las prendas, con las conexiones con los demás, quizás por cuántos seguidores tienen en las redes sociales, se sienten importantes, se sienten poderosos. Pero ¿saben algo, hermano? Estas personas se pierden el gozo de la simpleza, del saber con la sabiduría de Dios, usar los recursos que Dios nos ha dado a nosotros. La vida nuestra ha sido una preparación, la de cada uno de nosotros, para que de esa forma, como Él nos tiene, podamos serle fiel a Dios y servirle a Él. Y lo que realmente importa es estar revestido de humildad, de fe, de consagración. Y hablando de humildad, por cierto, David nos da otro ejemplo aquí poderoso de humildad. Yo quiero que ustedes noten que él no rechazó la armadura del rey Saúl de inmediato. Él la probó. Entonces dijo, está bien, se la pusieron encima, ¿no? Y miren qué dice el texto. Y probó a andar. ¿Saben lo que esto nos enseña? Esto nos enseña que no siempre debemos decir que no, sin antes discernir. O sea, a veces que hay que decir que no, yo sé. A veces hay que decir que no. Pero a veces el no es necesario, hay que probar, con discernimiento. Hay cosas que no son pecados, probarlas. Sí, hay cosas que sí son pecados, definitivamente. Pero al final retenemos lo bueno y ¿qué hacemos con lo malo?
lo rechazamos, ¿verdad? Lo que estorba. Y David, vemos aquí que no era un tipo cerrado de mente, estaba dispuesto a probar algo nuevo, a intentarlo, pero con una condición, que si no servía que había que quitarlo, ¿no? Y claro, aquello no le funcionaba, ese era el asunto, que él sabía que no era para él. Y él habló con sinceridad, él dijo, ¿qué dijo David? Yo no puedo andar con esto, porque nunca qué. A veces la gente se mete en donde Dios no le ha preparado a meterse. O sea, él no trató de impresionar al rey, quedar bien con el rey, porque no quería decirle que no al rey. Él fue honesto. Y ¿saben algo, hermanos? Que la honestidad le salvó la vida. Si él hubiera fingido, si él hubiera querido simplemente quedar bien con el rey y va con eso ante Goliat, ¿qué hubiera pasado? Definitivamente hubiera fracasado. Él trató de moverse con la espada, no podía ni caminar con aquella mano de hierraje encima, con la espada moverla, no podía. Y finalmente el texto dice algo muy importante que tenemos que aprender a hacer. ¿Y David qué hizo, hermanos? Echó de sí aquellas cosas. El hombre y la mujer de Dios sabe soltar lo que no conviene. ¿Oyeron eso? Hay cargas que no debemos llevar. Hay estilos, hay formas que no debemos copiar, que no nos conviene. Más bien debemos de vaciarnos de lo que otros nos quieren imponer y más bien llenarnos del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, no nos fijamos en las cosas externas, sino en las cosas internas que Dios hace en nosotros. En segundo lugar, veamos la determinación de David. Dice la palabra que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia Goliat. Bueno, David volvió a lo que conocía, simplemente a eso, a su cayado, a su honda con sus piedras y su fe en Dios. ¿Qué les parece, hermano? Sencillo. Usted tiene que decir qué es lo que Dios me ha dado hasta ahora. ¿Cuál ha sido el proceso? Señor, ahora quiero adorarte, servirte, serte fiel con lo que tú me has dado. Tomó su cayado en su mano, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tomar aquello que el Señor nos ha dado a nosotros. Y quiero que sepa que este cayado no era un palo cualquiera. Parecía un palo cualquiera, pero no era un palo cualquiera. Era el símbolo de su llamado, de su autoridad como pastor y del poder de Dios que le había conferido a él. Así que David no necesitaba parecerse a ningún soldado militar. Él sabía quién él era en Dios y sabía también qué herramienta Dios le había dado a él. Y con ese cayado, David se enfrentaba no solo a fieras, leones y osos, sino ahora a un gigante llamado Goliat, un hombre de casi 10 pies de altura. ¿Qué les parece? Porque cuando Dios te llama, Dios te capacita para lo que te llama. Y dice la palabra del Señor que ¿qué hizo David? Dice, ¿cogió qué? 5 piedras lisas del arroyo. Ahora, noten que David no tomó cualquier piedra. Buscó piedras lisas, bien formadas, es decir, listas para ser usadas con precisión. Ahora, noten que eran 5. Y eran 5 porque no era falta de fe. Bueno, imagínense que si fuera yo, diría, bueno, me cojo 5 o cojo 10, porque si fallo una, me apuro con la segunda, y si fallo la segunda, cojo la tercera, la cuarta, y si fallo la quinta, salgo corriendo.
David sabía que habían 5 gigantes, Goliat y 4 hermanos gigantes, los cuales después fueron perseguidos por los mismos hermanos de David, quienes se ocuparon de esos gigantes. Se llenaron de valor después de ver a su hermano como obró, ¿no? No dice el detalle en la Biblia cómo lo hicieron, pero sí se encargaron de ellos. Así que David fue preciso, una para cada gigante, porque tenía su fe puesta en Dios. Él sabía que Dios no fallaba. Y hermanos, entienda que los siervos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, no tienen costumbre de improvisar. Sí, a veces hay que improvisar y cuando tenemos que hacerlo, lo hacemos. Pero esa no es la costumbre, es decir, nos preparamos, buscamos lo que tengamos que buscar para hacer la obra. Y él fue a buscar sus piedras escogidas y sabía que de las 5 piedras una sería para ser usada para esa famosa historia que nosotros tenemos en la Biblia de David contra Goliat. Ahora, entienda esto, esas piedras no siempre estuvieron lisas. Esas piedras necesitaron el tiempo y necesitaron el agua del arroyo. Esto las fue moldeando, las fue formando. O sea, el tiempo y el agua del arroyo las habían moldeado. Y lo que quiero decir con esto es que Dios siempre usa un proceso, a veces antes del proceso que comienza en nuestra vida. Un proceso para preparar las condiciones. Y aquellas piedras estaban ya también preparadas por Dios para David. Y David no tomó piedras del camino, pudo haberlo hecho, pero no fue así, fue más allá. Se esforzó y fue hasta el arroyo. Y hermanos, lo que quiero decir con eso es que muchos quieren servir al Señor sin pasar por el arroyo, sin ir más allá, sin la oración, sin el ayuno, sin el estudio bíblico, sin la obediencia a Dios. Pero el que quiere ser efectivo en esta batalla espiritual debe ir ante el arroyo de Dios, donde se forman las herramientas que realmente sirven. Hay que estar dispuesto, mis queridos hermanos, a ir al arroyo de la oración, del ayuno, la adoración a Dios en la iglesia, los estudios bíblicos, la meditación de la palabra, el arroyo de la obediencia y la fidelidad a Dios. ¿Cuántos van a decir amén ahí? En la historia de hoy, las piedras debían de cumplir dos requisitos: ser del arroyo y ser lisas. Porque hay piedras del arroyo que no están lisas. Y hay piedras lisas que no son del arroyo. Y hoy día muchos hijos de Dios se encargan de aquellas cosas que no edifican, que no fueron de Dios para ellos. Se llenan de desobediencia, distracciones, de vicios y de cosas que realmente no edifican. Y lo peor de todo, continuamos tratando de ser buenos y no practicamos el arrepentimiento. Una de las cosas que debemos de hacer, lo primero, cuando Dios nos hace conscientes de que algo no estamos haciendo bien, es arrepentirnos de corazón. Pero el creyente guiado por Dios sabe soltar lo que estorba y tomar aquello que fortalece. Bueno, leemos que se fue hacia el filisteo. No esperó. En cuanto agarró sus piedras escogidas, se fue a la batalla. Hombres y mujeres de Dios no se quedan pasivos, sino que salen. No necesitan que los estén empujando. El rey Saúl no tuvo que mandar gente a que empujaran a David por si tuviera miedo. No, David fue, cogió sus piedras y fue. Se mueve con determinación porque va a la batalla sabiendo que Dios va con él. Si usted sabe que Dios va contigo, ¿no irías a cualquier lugar? Si usted sabe que Dios le va a acompañar, le va a dar todos los recursos, toda la capacidad para servirle, ¿no lo haría usted?
El que es guiado por el Espíritu Santo no se detiene. No se conforma con cantar, sino que sirve. No se queda en la emoción, sino que actúa. El ungido es valiente, es decidido y determinado. En tercer lugar, vemos en esta mañana la valentía de David. Dice la palabra que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. No es fácil ver a un hombre mucho más grande que uno venirle para arriba, ¿eh? No es fácil. Pero miren, aquí tenemos un hombre de 10 pies y David era hombre bajito de estatura. Pero el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios no viven dominados por el miedo. No. ¿Saben cuál es su único temor? El temor del hombre y la mujer de Dios es el temor reverente hacia Dios. Es decir, el temor de deshonrar a Dios. Es el temor de fallarle, de apartarse de su voluntad. Ese es el verdadero temor. Y lamentablemente pueden haber muchos que se llamen cristianos y no sienten este tipo de temor. No les importa ofender a Dios, no les importa cuál es la voluntad de Dios, no les importa qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que tienen que hacer o no deben de hacer. Estos creyentes no se impresionan, como dije, por lo externo. Y noten que mientras Goliat avanzaba, con firmeza, estoy seguro, David también se acercaba sin demora, sin titubear. Y noten también que el gigante no venía solo. Si ustedes ven la historia, dice que venía acompañado de un escudero. ¿Qué les parece? Con todo lo grande que era, con toda la experiencia que tenía un escudero delante de él, con escudo, con algunas otras lanzas, qué sé yo, para proveerle, para ayudarle. Era su asistente de guerra. Pero esto no intimidó a David para nada, ¿no? Y aprendemos aquí que si el enemigo sabe rodearse de ayudantes y lo hace a menudo para ir contra los hijos de Dios, sepa usted que Dios también nos protege y nos cuida. David sabía que no estaba solo, tenía el mejor escudero, tenía el respaldo del Dios, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro Dios Todopoderoso. Y el escudero de Goliat, claro, representa ese apoyo humano, representa la estrategia militar, representa lo visible, esa fuerza visible, mientras que el escudero de David, invisible totalmente, pero celestial, divino, mucho más poderoso. Y por eso David escribió estos salmos, hermanos, como este que dice: el ángel de Jehová, ¿qué? Alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. ¿Lo cree usted? Dígame. Así, esos son los escuderos nuestros. Dios los pone. Y sepa también que Dios levanta escuderos en la iglesia. Y algunos de ustedes pudiera ser un escudero de los líderes en la iglesia. Hace falta escuderos de Dios también, personas que con sabiduría, personas que con amor cuidan de sus líderes, oran por ellos, los aconsejan y los protegen. ¿Quiere usted ser un escudero? Puede ser un escudero de Dios. Un buen escudero espiritual no es alguien que adula al líder, sino alguien que acompaña, alguien que está al lado para servir, alguien quien advierte con respeto, alguien que intercede con fervor delante de Dios, que se mantiene firme sirviendo al Señor al lado de los líderes, porque conoce que es una batalla espiritual y está atento al peligro que puede haber. Así que cuando no tengamos escuderos, usted no los vea delante de usted o alrededor de usted. No se olvide de lo que dijo David. En su experiencia Dios lo guió a decir: mas tú, Jehová, eres, ¿qué? Escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Amén. Miren otros salmos que escribió David
con esta experiencia delante de Goliat. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudero, lo rodearás de tu favor. Y luego dice, Jehová es mi fortaleza. Díganlo conmigo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, el refugio salvador de su ungido. Amén. Bueno, David sabía que lo que le respaldaba era mayor que cualquier otro escudero. Y hoy también los valientes de Dios se levantan sin temor. ¿Quiere usted levantarse en esta mañana sin temor para ser un guerrero a favor de Dios? Saben que el escudo de la fe representa la misma presencia de Dios y la compañía de sus ángeles que nos rodean. El ungido no se esconde. Los ungidos de Dios no se esconden cuando hay que hacer, cuando hay que servir. Ellos se presentan. No se paralizan, sino que avanzan. No son carnales, son espirituales. Y quiero, hermanos, que por último veamos la realización del rey David. Dice la palabra de Dios que cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? Le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Era un jovencito bonitillo, un rubiecito de lo más lindo. Por eso dice la palabra que cuando lo miró, ¿qué? Miró y vio a David, más nada, ¿no? Lo observó, y aquí hay una gran verdad, hermano, y es que muchos miran a los hijos de Dios, pero realmente pocos lo ven. Pocos lo ven. De lejos todos se parecen, ¿no? O cualquiera se puede parecer. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Una vez nos pasó que fuimos a pescar y después que nos bajamos en la marina era muy grande y se perdió una de mis tías. Habíamos un familión grande y de lejos, porque tanta ansia teníamos de encontrar a la tía que yo vi 2 o 3 veces a mi tía y no era mi tía. Mira, ahí está, y corrió. No, ay, no es ella. Y me equivoqué. De lejos cualquiera se puede equivocar, pero no de cerca. Allí se nota la diferencia. Los que son guiados por el Espíritu Santo no pueden ser juzgados de lejos, hermanos, desde la distancia. Su esencia se revela en la cercanía, en la intimidad, en el trato. Y David no era impresionante a los ojos humanos, obviamente. En aquel ambiente militar no lo era. No tenía la apariencia de hombre grande, guerrero, de porte de soldado. Pero eso sí, el problema aquí era que Goliat no entendía que lo extraordinario de David no era su físico, sino su espíritu, su alma, su corazón. El gigante había pedido, no sé si recuerdan ustedes, a uno que estuviera a su altura, quizás no del tamaño, pero que le diera una buena batalla. ¿Recuerdan eso en el versículo 17? No, él dijo, dadme a un hombre que pelee conmigo. O sea, él no quería un muchachito ahí que para él lo podía con un puntapié matarlo. Él esperaba un rival realmente que encajara con su estándar. Y de pronto lo que ve es un muchacho rubio, hermoso, muchachito de menos de 6 pies de altura. Y por eso dice la palabra que le tuvo en poco. Hermanos, en el año 2007, el famoso violinista Joshua Bell, uno de los más reconocidos mundialmente, se paró en una estación de metro en Washington, D.C., donde yo he estado varias veces. Se paró allí vestido común, como cualquier persona allí. Sacó su violín Stradivarius de nada más y nada menos que de $3.5 millones, nada más. Y comenzó a tocar piezas magistrales de Bach.
Así hizo por 45 minutos y más de 1000 personas pasaron por allí. Y solo 7 se detuvieron más de 1 minuto. Nadie lo reconoció, nadie lo aplaudió. Solo una mujer lo identificó. Y cuando lo identificó quedó pasmada. Y se quedó hasta el último momento. Lo que normalmente costaba cientos y miles de dólares de escuchar en uno de los teatros o los teatros más prestigiosos del mundo, fue ignorado por casi todos. ¿Por qué? Porque lo vieron, pero no lo reconocieron. Lo miraron, pero no lo valoraron. ¿No les suena esto una historia muy famosa? Creador del universo, la luz del mundo, lo vieron y no lo reconocieron. Y dicen los apóstoles, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así es en este mundo de tinieblas. Y así también sucederá con los hijos fieles de Dios. Los que no tienen discernimiento espiritual suelen menospreciar a los hijos de Dios. Pero el cristiano fiel no vive para impresionar a los hombres, ¿verdad? Vivimos para agradar a Dios, para agradar al Señor. Lo menos que Goliat se imaginaban, ¿saben lo menos que él se imaginaba? Lo menos que él se imaginaba es que delante de él estaba el exterminador de Dios. The Exterminator. En ese cuerpo que él vio del muchachito rubio, sencillo, allí habitaba el hombre de Dios, según el corazón de Dios. Los hijos fieles de Dios no juegan con su fe, mis queridos hermanos. Por eso dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto es con seriedad, con madurez espiritual. Dice la palabra también, y se aplica en primer lugar a los pastores, que los ancianos sean ¿cómo? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así que pastores tenemos que ser el ejemplo. Dice también presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Hermanos, yo creo que hemos dicho suficiente. Permítanme concluir. Los ungidos de Dios se distinguen por estas 4 cualidades que hemos mencionado. Son francos y transparentes. Ellos hablan sin fingir ni comprometerse con los que pueden desviarlos a ellos. Son también determinados, se enfrentan a las pruebas, a los desafíos con firmeza. Y también son valientes, ven los retos como oportunidades para avanzar en el propósito de Dios. Y finalmente son realizados. Porque ellos no se miran en el espejo del mundo, se miran en el espejo de Dios y de su palabra. No se dejan arrastrar por las desilusiones. Su identidad es clara, está en Cristo Jesús. No necesitan la validación de los hombres, sino la de Dios. Así que, hermanos, simplemente les digo que aunque el mundo nos tenga en poco, sepan que el cielo nos tiene en alta estima. Que el Señor nos bendiga.